Bienvenidas y bienvenidos a Radio Carolus TV. Aquí estamos grabando un video sobre la origen del Estado para Federico Hegel. Estamos aquí en el quinto. ¿Cuál quinto es? Creo que es el quinto B, el que no está presente. Usaremos por tanto su Classroom. Y nosotros estamos acá en semana 6, un poquito en teoría del Estado. Ya tenemos un video sobre Max Weber, Hobbes y Rousseau. Esto ya lo grabamos. Estos elementos del Estado para Max Weber: población, territorio, gobierno y el monopolio de la violencia legítima. El contrato social de Thomas Hobbes, el estado de naturaleza y cómo se tiene que pasar de ahí a un estado de contrato social, con una renuncia a la libertad sin límites a cambio de seguridad, con una visión pesimista del ser humano que no comparte con Jacobo Rousseau, que cree que el ser humano en todo caso sea amoral o inocente en naturaleza. De cualquier manera, lo que nos interesa es que el contractualismo supone que los que lo hacen son seres racionales que deciden por su propia conveniencia y hasta por su propio egoísmo hacer este contrato porque les conviene que los protejan de los otros. Ya lo vimos eso y hablaremos un poco del Estado para Federico Hegel. Y bueno, ¿qué dice Hegel del Estado? Nosotros lo vamos a explicar aquí pues con un jam, supongo. Vamos a explicarlo acá con un jam. Y vemos un poco qué dice Hegel. Lo vamos a hacer rápidamente para no complicar las cosas. Vamos a ponerle por acá tal vez CMM, origen del Estado en Hegel. Y lo que vamos a explicar para Hegel es que todo comienza con una dialéctica. Tenemos que explicar tal vez primero lo que es la dialéctica. La dialéctica es un movimiento, vamos a ponerlo así. Definirlo así como es un movimiento que parte de una contradicción, déjame mejorar mi letra un poquito, parte de una contradicción entre dos opuestos, ¿no? Y llega a una síntesis, a un tercer momento que a la vez elimina, conserva, aunque suene contradictorio, y supera a los dos primeros. Vamos nosotros a ejemplificarlo con el Estado. Entonces es un movimiento, decimos, que parte de una contradicción entre dos opuestos, llega a un tercer momento que elimina, conserva y supera a los dos primeros, ¿no? Si suena algo confuso, pues vamos a ver la dialéctica del Estado. Entonces, para Hegel tendremos como primer momento, acuérdense que tenemos que partir de dos momentos contradictorios. El primer momento sería la familia, y la familia sería una unidad indiferenciada. Unidad indiferenciada será la familia. Aquí, ¿a qué me refiero? Pues que él pensaba, sí, en una familia que tiene a sus hijos, por ejemplo, padre, madre, hijos, hablando de una familia tradicional. Y los hijos, pues en principio no son muy diferentes de los padres. Los padres les enseñan todo sobre el mundo, le dicen qué hacer y qué no hacer. De ellos aprenden cómo comportarse, cómo ver las cosas, les inculcan creencias, les inculcan pues sí, parte de su personalidad, los crían. Y entonces en principio no habrá mucha diferencia en la familia, es como una unidad con pocas diferencias, ¿no?, entre sus miembros, como que todos jalan para el mismo lado, tienen los mismos objetivos,
los padres trazan esos objetivos. Pueden pensar ustedes en familias disfuncionales, pero bueno, seamos un poco generosos con Hegel y entendamos lo que quiere decir. Pues hay una familia como una unidad, ¿no? Como algo encapsulado ahí. Entonces tenemos dos rasgos de la familia, la unidad y la falta de diferencia, ¿no? Ahí hay un grupo, una unidad. Pero pues pronto dentro de la familia está la semilla de su propia disolución. Hay diferencias que van creciendo ahí. Los hijos se van desarrollando, se van convirtiendo en individuos. Y como individuos pues tienen sus propias creencias, sus propias preferencias, su propia visión del mundo la van adquiriendo, sus propios objetivos también, sus propios gustos, conocimientos, etcétera. Entonces llega un momento en que esta familia tiene que dar paso o se desgarra en un segundo momento opuesto que Hegel le llama sociedad civil. ¿A qué se refiere Hegel? Pues imagínense que ustedes ya salen de su casa, se independizan y ustedes lo están viviendo poco a poco, cómo ustedes se van integrando como individuos, se van desarrollando y se incorporan a una sociedad civil en la que más que las familias lo que importa son los individuos, ¿no? Entonces esta sociedad civil, digamos que está formada por individuos que se van haciendo autónomos y que son independientes y autosuficientes y toman sus propias decisiones, para bien o para mal, se hacen responsables de sus actos, ya no son niños, ya pueden enfrentar consecuencias legales de lo que hacen o no hacen, tienen que conseguir un empleo, tienen que ver por cómo mantenerse. Entonces tenemos la sociedad civil, que básicamente pues es un aglutinado de individuos, ¿no? Hegel le pone aquí, pues es una pluralidad diferenciada, ¿no? Ya no hay una unidad, sino una pluralidad, y lo que hay justamente son diferencias entre los individuos, ¿no? Piénsenlo ustedes, pues sí, cuando ya salen ustedes de su casa, se independizan, pues ya, por ejemplo, si van a rentar un departamento, pues el casero, la casera tiene sus propios intereses, ustedes los suyos. Si tienen roomies, pues también, y los amigos, pues cada quien tiene sus propios intereses, ¿no? Vamos, entonces ya hay una pluralidad de diferentes personas y hay muchas diferencias, entonces tenemos una pluralidad con diferencias. Pues dice Hegel, aquí también en la sociedad civil ya está la semilla también del próximo momento, porque los individuos ya autónomos, ya con sus propias ideas, con su propio desarrollo de su personalidad, ya con esa plenitud pues de su individualidad, pues empiezan pronto a asociarse, ¿no? Forman partidos políticos, forman empresas, forman grupos de estudio, clubes, incluso forman otra vez familias, forman grupos de amigos. Entonces los individuos se empiezan a asociar otra vez, matrimonios, les digo, un negocio o una relación laboral. Entonces los individuos otra vez se aglutinan. Y para Hegel ese proceso de volverse a aglutinar ya como individuo pleno, que te asocias con otros, que te reúnes con otros, que empiezas a entablar relaciones con otros, tiene que derivar en último momento una superación de la individualidad o del individualismo, si lo quieren plantear así, para llegar a una nueva unidad, ¿no? En un tercer momento. Ese tercer momento es el Estado. Hegel imagina que el Estado es una nueva unidad que no es un retorno al primero, ¿no? Aquí hay una diferencia cualitativa, ¿no? Más bien aquí hay una oposición, vamos a decirlo así. Que decíamos que era un movimiento que inicia con una oposición de dos contrarios. Aquí tenemos los contrarios. La familia y la sociedad civil se dan contrarios en el sentido que tenemos una unidad indiferenciada en la familia, ya que tenemos una pluralidad diferenciada en la sociedad civil. Pero Hegel dice, bueno, no podemos quedarnos en el segundo momento, sino que tenemos que llegar a una nueva unidad, superar esta oposición para llegar al Estado. Y en el Estado nos encontraríamos con que volveríamos a una unidad, eso es lo que conservaríamos de la familia, por una unidad con diferencias. Entonces eliminaríamos la indiferencia o la falta de diferencias de la familia, eliminaríamos esa pluralidad individualista de la sociedad civil y llegaríamos a una unidad con diferencias del Estado. Es decir, los individuos deciden libremente asociarse, pero ahora tenemos que asociarnos en un alto nivel, poniendo por encima de nosotros algo más grande que nosotros, que es el Estado, ¿no? Y ese Estado pues va a ser nuestra unidad, que además ahí vamos a preservar nuestras diferencias
y Hegel incluso decía que ahí alcanzamos una verdadera libertad, no una libertad individual como aquí, sino una libertad colectiva acá en el Estado. Si suena un poco raro esa libertad colectiva, pues para Hegel el Estado es como un superindividuo, ¿no? Formado por la suma de las voluntades individuales, pero que esas voluntades individuales se someten a la voluntad del Estado o voluntad colectiva. Entonces, tenemos este pensamiento de Hegel que puede ser polémico. El punto es que se entienda que para él el Estado es el resultado de un movimiento dialéctico, es decir, una superación de contrarios que llega a una síntesis. Esa síntesis se logra eliminando algo, pero a la vez conservando algo, ¿no? Igual acá eliminando algo y conservando algo, y se hace una síntesis de lo que se conserva. Y eso permite superar ambos contrarios para llegar a algo que en cierta medida es un retorno al primer momento, pero ya enriquecido por el segundo momento, ¿no? Es un movimiento como circular, en cierto sentido también será como una espiral ascendente, en el que llegamos al primer momento en algún sentido, pero en un grado superior, ya enriquecido por ese rodeo del segundo momento. No es que volvamos a formar una familia otra vez, sino que ya enriquecidos por esa diferenciación de la individualidad que se da en la sociedad civil, formaremos el Estado y pondremos por encima de nosotros la voluntad colectiva del Estado. Digamos que eso es lo que pensaba Hegel, esa es su idea de Estado, y pues de ahí vienen varias consecuencias, ¿no? Si el Estado está por encima de los individuos, pues no cabe que nosotros elijamos en dado caso el individuo sobre el Estado, sino más bien que siempre el Estado estará, en dado caso de que se contrapongan, el Estado para Hegel queda por encima del individuo, ¿no? Y queda por encima porque, como hemos visto, no podemos quedarnos en la pura individualidad, sino que la individualidad debe como que sublimarse hacia arriba, ¿no? Entonces el individuo está por encima del Estado, ¿no? Vamos a poner la flecha al revés. Si llegan a contraponerse estas dos tendencias, individualidad y el Estado, pues debe prevalecer sin duda alguna el Estado, que Hegel incluso lo consideraba un Dios real, decía Hegel. Algunos piensan que le rinde hasta culto un poco al Estado, pues es Hegel. Y entonces aquí hay una diferencia con Hobbes. Si se fijan, para Hobbes el poder pues emanaba de un contrato social, pero todo el sentido y todo el fundamento era que el individuo fuera protegido por la autoridad. Entonces, a final de cuentas, el Estado existe para el individuo. En cambio, para Hegel, el individuo existe para el Estado. Digamos que es al revés, ¿no? Entonces, con eso que aprendimos de Hegel, pues simplemente hay que contestar una pera. Recuerden que las clases de Hobbes y de Rousseau y de Max Weber ya las puse en video. Entonces ya podrán contestar esta pera. Esta pera que consiste en lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una pera en la que venimos hablando de para qué el Estado necesita el monopolio de la violencia legítima para proteger al individuo. Nosotros decíamos dibujar el estado de naturaleza para Hobbes y para Rousseau. Acuérdense que para Hobbes es violencia el estado de naturaleza, para Rousseau habría como una amoralidad o una inocencia en el estado de naturaleza. Aquí ustedes van a opinar si creen que el Estado mexicano es suficientemente fuerte para mantener la paz. Es decir, si el Estado existe para protegernos y para preservar la paz social, ¿creen ustedes que el Estado mexicano es suficientemente fuerte para hacer eso? Ahí deben ponerlo. ¿Cómo se vincula racionalidad con contrato social? Pues simplemente para Hobbes y para los contractualistas, el contrato social se hace por una decisión racional de seres que deciden proteger su vida, ¿no? Y deciden poner una autoridad neutra por encima de ellos, ¿no? Pero para protegerlos a ellos. Entonces es una decisión racional del individuo asociarse en el contrato social. Y aquí es donde dibujaríamos algo parecido a lo que yo hice, quizá con monitos o como ustedes lo quieran, con dibujos. El origen del Estado quiere decir que dibujen los tres momentos del Estado: familia, sociedad civil y Estado, y que se vea que el Estado es producto de una superación dialéctica de los otros dos momentos. Eso sería lo que tenemos que hacer en esta lámina número 6. Y en la 7 habría que elegir de Max Weber, de Hobbes, de Rousseau, de Hegel, etc., alguno de esos pensadores, argumentar a favor de él o en contra de algún otro, y elegir cuál es la postura que mejor les convenció, la que les parece más interesante o más clara, la de Weber, la de Hobbes, la de Rousseau, la de Hegel. Entonces aquí cortezan esta lámina y ya sea la séptima lámina y última de esta pera de origen del Estado. Entonces ya podrán entregarla esta de todo el Estado y le pondremos la fecha.
pues vamos a ponerle la fecha del jueves, que es cuando ustedes estarán haciendo esto, en comprensión del México moderno en modalidad asíncrona. Ustedes tienen su sesión el día jueves, según lo entendido, muy temprano a las 8. Entonces aquí tendrían que entregar esta pera ese mismo día. Bueno, quedaría esta teoría del estado, y ya en una segunda grabación explicaremos evolución del estado, y pues ya quedaría completa esta semana de clases. Entonces aquí le dejamos, son 15 minutos, y que les sirva esta información para contestar su pera, y cualquier duda pues al correo electrónico. Nos vemos pronto.